Pedirles a todos que ahorita invitemos al Espíritu. Porque como dijo Gabriel cuando nos juntamos en la semana, cuando nosotros, al Espíritu Santo le encanta moverse, pero cuando predicamos el Espíritu, estamos poniendo tierra firme para que el Espíritu verdaderamente se mueva en nosotros. Así que les quiero pedir que todos juntos el día de hoy oremos porque el Espíritu se mueva aquí y transforme y cambie nuestras vidas. Pero tú tienes que orar sobre tu vida y sobre la vida de esta tu iglesia. Amén. Así que Espíritu Santo, te cedemos este momento, Señor. Señor, ya tomaste el control, Señor, desde la primera persona que entró aquí a conectar los cables, Señor, y a preparar la alabanza, Señor. Tú has estado aquí en cada momento, Padre, pero te queremos, Señor, dejar este lugar para que tú transformes la manera en la que pensamos, para que la palabra entre, Señor, como espada de dos filos y transforme nuestra manera en la que vivimos, Señor. Te entrego este micrófono, Padre, te entrego mi voz y mis pensamientos para que hagas de este tiempo lo que tú quieras, Dios. Bendícenos con tu Espíritu y que la palabra entre hasta el fondo de nuestro ser. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Muy bien. Bueno, iglesia, el día de hoy vamos a ver, el tema es el Pentecostés en la iglesia. ¿Ok? Y vamos a hablar acerca del Espíritu Santo dentro de la iglesia como comunidad de creyentes. ¿Ok? Por lo general, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, estamos acostumbrados a hablar de él de manera individual. O muchas veces también, cuando queremos al Espíritu Santo, lo queremos de manera individual, ¿no? O sea, Dios, que sienta bien bonito, ¿no? O que sienta tu poder yo, para que yo, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a relacionar la identidad del Espíritu Santo con una idea individual. Pero en verdad, al Espíritu Santo tiene un interés especial en moverse en comunidad. Y lo podemos ver desde el inicio, ¿ok? Cuando Jesús en Juan 20 le dijo a los discípulos, les dijo, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Y qué hizo después cuando los envió? Dice que sopló sobre ellos y les derramó del Espíritu Santo. Entonces cuando Jesús envió a los discípulos, no los envió solos, sino los envió con el Espíritu. Y en el Pentecostés, cuando caen las lenguas de fuego y se ponen a hablar en lenguas, y es el movimiento, el mover espectacular del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Las personas o los discípulos empezaban a hablar en lenguas que ellos no entendían, pero era el idioma de otros judíos, de otras comunidades que estaban ahí, y ellos sí entendían. ¿Qué quiere decir esto? Que el evangelio estaba siendo expandido y repartido a otras comunidades. ¿Y qué quiero decir aquí? Que el Espíritu Santo no es para que nos lo quedemos nosotros y lo guardemos para nuestro uso personal. El Espíritu Santo apunta a Jesús y está diseñado para crecer esta inmensa familia que llamamos la iglesia. ¿Muy bien? Ok. Entonces, no estoy diciendo que las experiencias personales e individuales no son importantes, ¿ok? Yo me considero una adicta de las experiencias del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el domingo pasado nuestro pastor Gabriel dijo que hubo una etapa en Palabra de Vida que la gente tenía aceite en las manos y teníamos brillos en las manos? Yo estaba en esa etapa de palabra, yo crecí en esa etapa. Y cuando le platiqué a mi esposo, es normal que la gente no crea, ¿no? A mí si me lo platican diría, nah. Y me dijo Iñaki, a ese güey le soplaban brillantín en las manos, ¿no? Es normal, o sea, yo entiendo que si tú no lo viviste, no me lo creas. Pero a mí nadie me quita mi experiencia. Yo tuve polvo de oro en mis manos. Sobre mis manos corrió aceite. Y una vez que nunca se me va a olvidar, estábamos orando con un profeta que se llama John Sangler. Me dijeron, ora por esta persona, y me hinqué, y la persona tenía la pierna como 4 centímetros más chiquita, y en mi mano le creció la pierna a la señora. Entonces estas experiencias sobrenaturales del Espíritu Santo nadie me las quita, y han reforzado y salvado mi vida como no tienen una idea. Cuando yo me fui como hilo de media a la fiesta y al mundo, lo que me rescataba era saber lo que yo había vivido personalmente con el Espíritu. Por eso cuando la gente me dice de sus hijos ¿qué hago? ¿Que venga a la iglesia o no venga a la iglesia? Algo que te quiero decir, un consejo, papá: ora y expon a tu hijo al poder del Espíritu Santo. Porque las experiencias que tus hijos tengan
nadie se las va a quitar. Muy bien. Entonces, por eso, pero si solo buscamos ese tipo de experiencias, ¿ok? Nos vamos a perder de uno de los propósitos más hermosos y poderosos que tenemos como hijos de Dios. Nos vamos a perder la inmensa y hermosa oportunidad de ser usados por el Espíritu de Dios. Y para la predicación del día de hoy tenemos que tener como base una cosa, bueno, varias cosas. El Espíritu Santo se mueve de manera individual y el Espíritu Santo se mueve de manera grupal o en comunidad en la iglesia, ¿ok? Y para eso tenemos como base, lo vamos a tener como base en 1 Corintios, ¿ok? Que Pablo está escribiendo la carta a los Corintios y lo que pasa es que en la iglesia de Corinto había habido o estaban habiendo divisiones porque estaban diciendo que quién era más importante, que es el que predica o el que tiene el poder del Espíritu o el que hace sanidades y así, ¿no? Entonces, Pablo les escribe una carta a la iglesia, ¿ok? Y en 1 Corintios 3 dice: así que no cuenta, en la iglesia, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que lo hace crecer. O sea, el más importante dentro de la iglesia es Dios. No es el que predica, o no es el alabanza, o no es el que se sienta. El más importante o el que hace crecer la iglesia es Dios. ¿Ok? Entonces Dios está en la iglesia. Y después en 1 Corintios 6 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo está ¿en dónde? En ustedes y en mí. ¿Ok? Por lo tanto, el Espíritu Santo nos llena y nos hace crecer a la iglesia y a nosotros. ¿Va? Entonces, hoy vamos a ver 3 cosas o 3 funciones específicas de lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Están listos? ¿Están emocionados? Sí. Yo estoy emocionadísima. Muy bien. Ok. Las 3 cosas son: el Espíritu Santo nos hace pueblo, el Espíritu Santo nos da unidad y el Espíritu Santo nos hace invencibles. Eso, ¿no? Yo voy a correrle para llegar al punto 3. Muy bien, el Espíritu Santo nos hace pueblo, ¿ok? Como base de esto tenemos que saber que el Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo. Es decir, si tú el día de hoy estás aquí o yo estoy aquí y me considero un seguidor de Cristo, es porque el Espíritu Santo te reveló que Cristo es la verdad. Que Cristo es la verdad, el camino y la vida para llegar al Padre. Y si tú alguna vez dudas de que yo no sé si escucha el Espíritu, bueno, déjame te digo que de entrada ya lo escuchaste. ¿Ok? Tú ya escuchaste el Espíritu porque ya crees en Jesús, porque el Espíritu fue el que te lo reveló. Y después, una cosa que nos como cataloga o que nos identifica como cristianos, ¿ok? Es que tenemos la ley sellada en nuestros corazones. Como dice en Jeremías 31:33, dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estos somos nosotros. El día de hoy nosotros, gracias a la cruz, tenemos al Espíritu Santo que ha sellado la ley en nuestros corazones. ¿Ok? Y no es que te sepas toda la Biblia o no es que te sepas la Torah, o sea, no es que, aunque como decía Gabriel el domingo pasado, sí, el Espíritu Santo de repente nos revela versículos que ya habíamos leído, ¿no? Pero no es que te la sepas toda, que en realidad ahorita no está tan difícil. O sea, ya no son los 600 mandamientos de antes, ¿no? Ahorita en realidad son 2: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Pero el Espíritu Santo es el que te enseña desde adentro cómo es que debes de vivir. ¿Cómo es que en verdad se ama a Dios? ¿Cómo es que en verdad amas a tu prójimo? El Espíritu Santo te lo revela desde adentro. ¿Ok? Y algo bien importante de esto, iglesia, es que nosotros somos un pueblo, pero no somos un pueblo porque somos una raza. No somos como mexicanos que nacimos en México. Somos un pueblo de hijos.
En Romanos 8 dice que Dios no nos dio un espíritu que nos esclavice al miedo. Nos dio un espíritu que nos adopta como hijos y nos permite clamar, Abba, Padre. Es decir, somos un pueblo de hijos. En el Pentecostés del desierto, la ley fue grabada en las tablas que se le dio a Moisés. Pero en el Pentecostés de los Hechos, la ley se grabó en nuestros corazones y se nos fue entregada una nueva identidad de hijos. ¿Ok? Y es en esta identidad, iglesia, es en esta identidad que el Espíritu Santo o que Dios integra su espíritu en nosotros. Es dentro de esta identidad que tu espíritu o tu mente, tu cuerpo que tú tenías antes es integrada con el espíritu mismo de Dios. Y ese espíritu de Dios se conecta de manera directa al corazón del Padre. Y se conecta de manera directa a Jesús. El espíritu que se fue dado se conecta de manera directa. Y es a través de esa conexión donde tú te conviertes en un pueblo. Donde ahora en nosotros no solamente habita el anhelo de adorar a Dios y de honrarlo, sino que ahora habita la capacidad para hacerlo. Ahora en nosotros está la verdadera capacidad para honrar, glorificar y adorar a Dios y enseñarlo a los demás. En 1 Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Ahora, iglesia, somos el pueblo de hijos de Dios. Amén. Muy bien, el Espíritu da vida y unidad a la iglesia. ¿Ok? El Espíritu de Dios no es opcional para la iglesia. Una iglesia sin espíritu está muerta. Jesús dijo en Juan creo que 7, dijo que el espíritu da vida. Una iglesia que tiene vida es una iglesia que tiene al espíritu. No es opcional. Si una iglesia no tuviera el espíritu, sería como la visión que tuvo Ezequiel de unos huesos que se fueron uniendo y después de esos huesos se le unieron tendones y músculos y carne, pero era simplemente un cuerpo inerte que no hacía nada y no se movía. Y fue hasta después que Dios sopló sobre el cuerpo, que el espíritu del cuerpo se llenó de vida. Si una iglesia no tiene el espíritu de Dios, está muerta. Por lo tanto, la iglesia sin el espíritu no es una opción, no es opcional para la iglesia. Y así como da vida, también Él crea la unidad que tanto necesitamos. La unidad también es vital para la iglesia. En Juan 17 dice: Jesús está orando en el huerto de Getsemaní y está a punto de ser entregado por Judas a minutos. Bueno, no estaba ahí, pero me imagino que fue súper rápido porque es la última oración, ¿ok? O sea, de ahí ya fue entregado, no sé exactamente cuánto pasó, pero fue rápido, ¿ok? Y está Jesús orando en este momento muy, muy, muy solemne. Y en ese momento tan solemne, Jesús empieza a orar por ti y por mí. O sea, Jesús oró por ti en el momento en el que sabía que iba a sufrir tanto. Él había goteado gotas de sangre de la angustia y se tomó el tiempo para orar por ti y por mí. Y en esa oración, ¿sabes qué era lo que la carga y el peso que tenía Jesús? La unidad. Y dice Juan 17, dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, o sea, nosotros, para que todos sean uno. ¿Qué estamos viendo aquí? Unidad, ¿ok? Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. ¿Para qué?
para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste. ¿Para qué nos dio la gloria? Para que seamos uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos. Jesús estaba a punto de partir y dice, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Iglesia, como podemos ver, la unidad es vital. Es vital para que el mundo reconozca que Dios existe. Pero no está hablando aquí Jesús de una unidad casual como una amistad. Él no está hablando de una unidad superficial, una amistad, ajaja, juju, que te ves de repente. O no está hablando de repente que todos nos vestamos igual, ¿no? Porque luego llegas a iglesias o a lugares, no estoy criticando, se los prometo que se me hace precioso que se vistan igual, pero llegas a lugares y todo el mundo se viste igual, y todo el mundo habla igual, y todo el mundo se peina igual. Qué padre si les gustó el look, ¿no? Pero en realidad, esa no es la unidad que Jesús está hablando. Jesús está hablando de una unidad mucho más profunda. Él está hablando de dos tipos de unidades. La primera unidad de la que está hablando es la unidad con el Padre, de nosotros con el Padre y con Él mismo. ¿Y saben cuál es la única manera en la que el Padre puede estar en nosotros y Jesús puede estar en nosotros y nosotros podemos estar en ellos? A través del Espíritu. Él está hablando que tenemos que mantenernos unidos con el Espíritu a ellos. Es el primer tipo de unidad de la que Jesús está hablando. De esa unidad nace la segunda unidad, que es la unidad entre hermanos. Pero de nuestra unidad con el Espíritu es donde nosotros podemos escuchar la voluntad de Dios. Y es donde nosotros podemos amar a las personas. Es donde podemos perdonar, es donde en verdad podemos hacer equipo, es donde podemos formar estructuras sanas para crecer la iglesia. Es primero con la unidad del Padre cómo nos podemos formar una unidad verdadera en la iglesia. Y es ahí donde van a pasar a ser las vidas transformadas. Nuestra unidad con el Espíritu crea esa sinergia de influencia y comunicación con el cielo y nosotros. Hay una sinergia de comunicación adentro de ti que todo el tiempo se puede estar comunicando con el corazón del Padre. Y es ahí donde tú puedes bendecir a tus hermanos. Es donde el Padre te puede decir: ve y ora por él. Ve y sal y abrázalo y él necesita, ayúdalo. Es ahí donde el Dios te va a decir lo que quiere de sus otros hijos, en esa sinergia de comunicación que hay adentro de ti. Y gracias a eso podemos cumplir lo que Pablo nos llama en Efesios 4. Y dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Señor, un solo Espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Somos uno. Pero solo podemos ser uno si lo hacemos a través del Espíritu. Primero necesitamos al Espíritu y después nos necesitamos los unos a los otros. No estás diseñado para hacerlo solo. No estás diseñado para hacerlo solo. Estás diseñado para hacerlo en comunidad. Si quieres ver a Jesús, obsérvalo siendo representado por su cuerpo en la plenitud de la iglesia. Si quieres ver a Jesús, obsérvalo siendo representado por su cuerpo en la plenitud de la unidad. El Espíritu hace la iglesia, ya llegamos. El Espíritu hace la iglesia indestructible e imparable. Qué increíble, ¿verdad? No, otro. Qué increíble, ¿verdad? Yo soy una persona de oportunidades.
Bueno, esto me emociona muchísimo porque la iglesia es indestructible, imparable. Y nosotros todos somos la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Somos indestructibles y imparables por el poder del Espíritu. En Mateo 16 dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La iglesia no tiene un enemigo real. O sea, sí hay un enemigo, pero no es rival para la iglesia. Solo asusta, solo dice secretitos. Pero en realidad no tenemos un enemigo que sea un rival para la iglesia. La iglesia es indestructible e imparable. Después le dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Iglesia, tenemos el poder para atar y desatar. Tenemos el poder que nos entregó el Espíritu. Eso se lo dijo Jesús a Pedro hace más de 2000 años. La iglesia sigue viva por más de 2000 años, y la iglesia va a seguir viva cuando Jesús regrese. La iglesia es un ente vivo. ¿Por qué? Porque, como también dijo Pedro, está edificada sobre la piedra viva. La iglesia está edificada sobre la piedra viva. Y cuando nosotros nos acercamos a la piedra viva, entonces nos convertimos en piedras vivas que edifican la casa espiritual. Tú eres una piedra viva igual que fue Pedro. Lo que tú estás construyendo hoy va a seguir caminando por años y años y generaciones, porque estamos construyendo la iglesia de Dios. Cuando la iglesia entienda el poder que reside en ella, cuando la iglesia entienda la capacidad tan inmensa que hay en ella, unida, la iglesia va a dejar de tener miedo. Iglesia, estamos al revés, parecemos mexicanos. La gente encerrada en canceles, en sus casas, en condominios, y los ladrones afuera. La iglesia no debe de tener miedo de salir a las calles, no debe tener miedo de conquistar terrenos, como si nos pudiéramos contaminar o como si nos pudiera destruir. Tú estás unido al Espíritu y nada puede apagar el Espíritu que hay en ti. El Espíritu no es destructible. Lo puedes empezar a callar. Eso sí puede pasar. Nosotros solos podemos empezar a callar el Espíritu al no obedecerlo o ignorarlo. Pero no es que el Espíritu se destruye. Es por eso que el enemigo no es un rival para la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no necesita encerrarse como si el mundo exterior pudiera destruirla. La iglesia puede tener las puertas abiertas a todo tipo de personas, pues son las puertas del infierno las que deben temer a la iglesia. Esta iglesia está abierta para todos. Esta iglesia está abierta para todos. No sé si vieron la de Jesus Revolution. Si no la vieron, véanla. Es un pastor que en la onda hippie, los hippies no los querían, no, nadie los quería y eran del enemigo y del diablo. Y un pastor se atrevió a dejar entrar a los hippies a su iglesia. Y se empezó un movimiento del Espíritu Santo tan tremendo que bautizaban a miles de personas a la semana en el mar. Y dice una frase que me marcó mi corazón. Y la hija le dice al papá, al pastor, le dice: papá, tú dejaste entrar a los hippies y resulta que Jesús entró con ellos. Y yo me pregunté, ¿a quién la iglesia no había estado dejando entrar? Que Jesús quiere tocar sus vidas. Y en nombre de la iglesia te quiero pedir perdón si algún día sentiste que no eras bienvenido. Si algún día sentiste que no dabas el ancho,
que tu vida no era suficiente, si te daba pena venir aquí y enseñar cómo eras, te quiero pedir perdón. Estas puertas están abiertas para quien quiera hablar de Cristo, para quien quiera conocer a Dios. Si tienes un hijo que te da pena traerlo, tráetelo. Este es el lugar. Aquí es donde se va a exponer a la presencia de Dios. Iglesia, estamos llamados a ser testigos y testimonios de Jesús. Testigos porque podemos ir y hablarle a la gente de Dios. Y el poder del Espíritu va a ir con nosotros en esa unidad que tiene nosotros. Se va a empezar a mover y tú puedes hablar a la gente del Evangelio. Puedes ir y estar en tu oficina o en tu casa, o puedes estar en un parque, o puedes estar en donde sea. El Espíritu Santo te va a empezar a mover y a hablar, y tú solo tienes que compartir al Espíritu a través de la palabra. Estás llamado a ser testigo. Y también estamos llamados a ser testimonio. Porque podemos enseñarle a la gente el poder transformador que ha cambiado nuestras vidas. Le puedes decir a alguien: yo estaba como tú. Yo sufría de estas adicciones. Yo vivía de esta manera. Mi matrimonio estaba destruido. No tenía relación con mi papá o con mi mamá. No tenía relación con mis hijos. Pero quiero decirte algo. El Espíritu Santo me cambió. Cristo Jesús me enamoró y mi vida cambió para siempre. Tú eres parte del proceso de transformación de otra persona. Tu vida es parte del proceso de transformación de otra persona. No estás llamado, o no estamos llamados a ser espectadores. Estamos llamados a ser transformadores y constructores del reino. El poder del Espíritu que nos ha sido dado y derramado en nosotros nos ha comisionado de esta manera. En ti reside un poder inmenso. Es lo que hacemos juntos lo que tiene el poder de transformar el mundo. Es lo que hacemos juntos, unidos con el Espíritu y unidos con nuestros hermanos. Así vamos a transformar el mundo. Amén. Así que, iglesia, ¿por qué no se ponen de pie? Y primero quisiera orar por un grupo de personas. Si tú no has recibido el Espíritu Santo en tu vida, si tú te has sentido solo, o has sentido que no tienes ese consejo, ese poder, o que algo en ti no ha sido avivado, o no te dice cómo es que Dios es amado, cómo es que debes vivir. Si tú no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, ¿qué es la manera de llegar al Espíritu? Primero recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, y después el Espíritu Santo nos es dado. Y si tú quieres tener ese Espíritu, te quiero invitar a que recibas a Cristo Jesús.